Hola canal, mi nombre es Víctor Alvarado y llevo más de 2 décadas trabajando como trailero. He pasado por rutas que pocos se atreverían a conducir, carreteras mineras en Chihuahua, caminos selváticos en Chiapas y curvas interminables en Guerrero. Pero si hay una noche que todavía me atormenta, una que cambió para siempre la forma en que veo la carretera, fue la que viví en un tramo olvidado entre Zacatecas y Durango, en un lugar donde el mapa termina y el silencio comienza. Todo ocurrió en noviembre del 2016. Tenía que entregar una carga de vigas de acero en Durango y la carretera principal estaba cerrada por reparaciones. En el taller, un mecánico viejo, don Mauro, lo recuerdo bien, me dijo que había un atajo que los traileros de antes usaban, una carretera vieja que cruzaba por la sierra. Ahorras 1 hora y media si no te pierdes, me dijo, con una sonrisa que no supe leer en ese momento. Antes de irme, añadió algo que me sonó como una advertencia. Si pasas por el puente, no te detengas. Y sobre todo, no mires hacia abajo. No le di importancia. Pensé que se trataba de supersticiones, de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos. Salí esa noche, alrededor de las 10:40 de la noche, bajo una luna pálida que apenas alcanzaba a iluminar el camino. El tramo principal era amplio y bien asfaltado, pero al tomar el desvío que me indicó el mecánico, el paisaje cambió por completo. La carretera era más angosta, vieja, cubierta por ramas y hojas secas. A los lados solo se veía monte y más monte, sin postes de luz, sin señales de tráfico. El sonido del motor se sentía más fuerte, rebotando contra las montañas. El viento soplaba con un silbido hueco y cada kilómetro parecía igual al anterior. No había una sola casa, ni luces a lo lejos. Solo la oscuridad, el asfalto cuarteado y el zumbido del motor. Después de unos 40 minutos, vi algo a lo lejos, una estructura metálica que se levantaba entre la niebla. Era un puente, enorme, antiguo, oxidado, con barandales torcidos y tablones corroídos por el tiempo. A ambos lados del río seco, la carretera terminaba abruptamente. Reduje la velocidad. Los faros iluminaban el acero rojizo del puente y una señal apenas legible que decía, peligro, estructura inestable. Me detuve unos segundos, dudando. Y entonces lo escuché, un eco. No el mío, sino otro, más grave, más lento. Cada vez que el motor rugía, algo lo repetía desde el fondo del abismo. Pisé el acelerador con decisión y comencé a cruzar. El ruido del metal al ceder bajo el peso del tráiler era ensordecedor. A la mitad del trayecto, la radio del tablero se encendió sola, aunque estaba apagada desde el inicio. Entre la estática, una voz femenina comenzó a susurrar. No mires hacia abajo. Me quedé paralizado. El corazón se me subió hasta la garganta. Intenté apagar la radio, pero la perilla giraba sola. La voz volvió, más fuerte, más cerca. Víctor, no mires. El sonido del viento cambió. Ya no era aire corriendo entre las montañas. Era algo más, como susurros que venían desde debajo del puente, decenas de voces susurrando a la vez. La vibración del tráiler aumentó y el metal comenzó a temblar. Me invadió una sensación de vértigo. Y lo hice. Miré. Debajo del puente, en el cauce seco del río, vi cuerpos de pie. Eran decenas, tal vez más de 100. Personas inmóviles, con ropa vieja y rostros que no pude distinguir. Algunos parecían tener los brazos extendidos hacia arriba, como pidiendo ayuda. Otros, simplemente me observaban. No emitían sonido. Solo ese silencio absoluto, tan pesado que dolía. El aire olía a tierra húmeda y hierro. Quise gritar, pero el motor se apagó de golpe. El tráiler se detuvo. Todo quedó a oscuras. Solo el resplandor tenue de la luna se filtraba entre las nubes. Entonces, una sombra blanca apareció frente al parabrisas. Era una mujer. Su vestido estaba empapado, desgarrado, pegado al cuerpo. Su cabello largo le cubría el rostro y en la mano sostenía una especie de medalla oxidada. Caminaba descalza, sin hacer ruido, y cada paso que daba resonaba como un golpe metálico. «Devuélvelo», susurró. Sentí las manos entumecidas. No sabía de qué hablaba. Cerré los ojos con fuerza, giré la llave y el motor rugió como un animal herido. Sin mirar más, pisé el acelerador hasta el fondo.
El tráiler se sacudió violentamente. Crucé el resto del puente con los dientes apretados, mientras algo golpeaba los costados del camión. No sé si era el viento o si algo realmente me seguía. Cuando por fin salí al otro lado, la carretera se volvió normal, lisa, con asfalto nuevo. Las luces del tablero se estabilizaron. La radio emitió un último zumbido y se apagó. Respiré por primera vez en minutos. Llegué a Durango con los brazos temblando. En el taller, al entregar el camión, el mecánico me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Por dónde viniste?, preguntó. Por el atajo, el del puente viejo, contesté. ¿Qué puente?, me dijo, pálido. Ese tramo fue demolido en el 86. Se cayó con un camión y 30 personas más. Nunca reconstruyeron nada. No le creí. A la mañana siguiente, regresé con un amigo para comprobarlo. Buscamos la entrada durante 2 horas. No había desvío, ni carretera vieja, ni señales. Solo campo abierto y monte. Pero sobre el suelo, a un lado del camino, encontramos una medalla oxidada, con la imagen de una virgen grabada, cubierta de lodo seco. No he vuelto a pasar por esa zona desde entonces. Pero muchos traileros que viajan de noche juran que, cuando hay luna menguante, ven un resplandor metálico entre la sierra. Algunos dicen que es el puente, apareciendo por unas horas, esperando que alguien vuelva a cruzarlo. Yo lo sé bien. No era el viento el que sonaba aquella noche. Era el eco de los que siguen esperando, allá abajo, bajo el puente del silencio. Hola canal, mi nombre es Gerardo, y llevo 15 años manejando autobuses de pasajeros por todo el norte y centro de México. Me considero un tipo tranquilo, acostumbrado a las noches largas, a la neblina espesa y a las horas de silencio que separan un pueblo del siguiente. Pero hay una carretera, la vieja ruta que va de San Luis Potosí a Matehuala, donde viví algo que todavía me despierta sudando frío. Lo recuerdo con tanta claridad que a veces siento que fue ayer. Esa carretera fue muy usada en los 80, antes de que construyeran la autopista nueva. Desde entonces, la dejaron morir, el asfalto se cuarteó, los letreros se oxidaron, y los pueblos que la bordeaban fueron quedando vacíos. Pero en el 2018, tuve que usarla por una emergencia. Llevaba 8 pasajeros y un itinerario que no podía retrasar. El tramo libre estaba cerrado por un derrumbe, así que la central me autorizó tomar la ruta vieja. Salimos de San Luis pasadas las 11:30 de la noche. La lluvia comenzó ligera, pero conforme avanzábamos se volvió torrencial. No se veía más allá de los faros. La carretera estaba tan solitaria que el único sonido era el del motor y el golpeteo constante del agua sobre el parabrisas. A la altura del kilómetro 93, el tablero marcó que el tanque estaba a punto de vaciarse. Me asusté, lo había llenado antes de salir. No tenía sentido. Me orillé para revisar, pero el viento era tan fuerte que tuve que volver a subir enseguida. Entonces la vi, entre la cortina de lluvia, unas luces verdes y amarillas parpadeaban a lo lejos. Parecían las de una gasolinera. Me pareció imposible, pero ahí estaban. Un letrero viejo, inclinado, brillaba intermitente, gasolinera, servicio las 24 horas. En ese tramo no debía haber nada. Aún así, reduje la velocidad y me acerqué. La estación parecía detenida en el tiempo. El techo del toldo estaba corroído, el logotipo de Pemex apenas visible y las bombas cubiertas de óxido. Sin embargo, una seguía encendida, marcando ceros verdes en la pantalla. Me estacioné frente a ella. En la caseta del fondo, una bombilla amarillenta iluminaba a un hombre con gorra, de overol manchado de grasa, que fumaba un cigarrillo. ¿Todavía están abiertos?, le pregunté al bajar. El hombre levantó la vista. Su rostro era inexpresivo. Aquí nunca cerramos, dijo con voz grave, casi monótona. Su tono me puso incómodo. Pero necesitaba combustible. Le pedí llenar el tanque. El tipo asintió, se acercó con paso lento y comenzó a trabajar. Mientras sostenía la manguera, noté que sus manos estaban cubiertas de una sustancia oscura, como aceite seco. Su piel era grisácea, y el cigarro que llevaba entre los labios no se consumía. El aire olía a gasolina vieja y metal. Todo era demasiado silencioso. Ni los grillos se escuchaban. Cuando terminó,
arrancó un pequeño rollo de papel del dispensador y me extendió un recibo amarillento. «Son 550 pesos», dijo, sin mirarme. Le pagué y guardé el papel en la cartera. Al entrar al autobús, encendí el motor. Todo funcionaba perfecto. Pero al mirar el reloj del tablero, algo me hizo fruncir el ceño, 12:07 de la mañana. Exactamente la misma hora que cuando había visto por primera vez el letrero. No había pasado ni un minuto. Volteé por el retrovisor. El hombre del overol seguía junto a la bomba, quieto, mirándome. La lluvia había cesado de golpe, como si se hubiera detenido el mundo. Aceleré. Las luces de la gasolinera quedaron atrás. Avancé varios kilómetros sin cruzar con nadie. Cuando por fin vi un letrero que decía «Bienvenido a Matehuala», respiré aliviado. Me estacioné frente a una gasolinera moderna para revisar si todo estaba bien. Un joven empleado se acercó y revisó el marcador. «Jefe, su tanque está vacío». «¿Vacío?», repetí, incrédulo. «Sí, completamente seco». «¿Se detuvo antes?». No supe qué decir. Le conté que había cargado hace menos de una hora, en la vieja estación del kilómetro 93. El joven me miró confundido. «¿Dice que hay? Pero, esa gasolinera se quemó en los 80. Mi papá era niño cuando pasó. Un tanque explotó en la madrugada y mató al despachador». Saqué el recibo del bolsillo para mostrárselo. El papel ya no era amarillento, era casi negro, carbonizado en los bordes. Pero aún se alcanzaba a leer el nombre en la parte inferior, Antonio Martínez, y la fecha, 7 de septiembre de 1987. El empleado retrocedió un paso. «Ese era el nombre del hombre que murió», dijo, pálido. «Lo encontraron carbonizado junto a la bomba». Sentí un vacío en el estómago. Subí al autobús y revisé el tanque. No había una sola gota. Pero el suelo, bajo el vehículo, estaba seco. Ninguna fuga, ninguna mancha. Era como si la gasolina nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, llamé a un colega que había sido chofer desde los 90. Le conté lo ocurrido. Me pidió que no volviera a tomar esa carretera. «Todos los que se detienen ahí terminan igual», me dijo. Ven la estación encendida, cargan y al llegar se dan cuenta de que el tanque está vacío. Algunos incluso encuentran al tipo dentro del autobús. Esa última frase me congeló. Esa noche, antes de dormir, revisé el recibo una última vez. El papel ya estaba completamente blanco, sin tinta, sin nombre. Pero al girarlo, vi algo escrito a lápiz, con una caligrafía temblorosa. «Gracias por pasar otra vez, Gerardo». No sé cómo supo mi nombre. Nunca se lo dije. Desde entonces, evito esa ruta. Pero cada tanto, otros compañeros me cuentan lo mismo, que en las madrugadas sin luna, cuando el marcador de gasolina comienza a parpadear, a lo lejos se ve un letrero verde que dice «Servicio las 24 horas». Y si te acercas, el hombre de overol levanta la mirada, prende su cigarro intacto y te pregunta si quieres llenar el tanque. Solo que al amanecer, el tanque siempre está vacío. Y el recibo, fechado en 1987, huele a humo y a gasolina vieja. Hola canal, mi nombre es Raúl, y durante más de 17 años he trabajado como chofer de transporte de carga pesada. He pasado por toda clase de caminos, carreteras modernas, rutas rurales y autopistas donde el horizonte parece no tener fin. Pero si hay un lugar que marcó mi vida, fue un tramo olvidado en las montañas de Guerrero, una carretera que ni los GPS reconocen, y donde una noche terminé manejando hacia un pueblo que ya no existe. Era abril del 2020 y llevaba una entrega de materiales eléctricos a Chilpancingo. Había salido tarde de Iguala, con el cielo cubierto y un aire caliente que presagiaba tormenta. Sabía que el camino sería largo, así que programé el GPS para tomar la ruta principal. Sin embargo, a la altura del kilómetro 128, el sistema comenzó a fallar, la señal se perdió y la pantalla mostró una indicación que no reconocí: desvío alternativo, San Isidro. Nunca había oído hablar de ese poblado. Miré el mapa del teléfono, pero no había señal. Pensé que sería un atajo rural, de esos que conectan con la carretera principal más adelante. Giré el volante y tomé el desvío. Desde el primer momento, el camino se sintió extraño. El pavimento era viejo,
con grietas cubiertas por pasto. Los árboles se inclinaban hacia la carretera como si quisieran cerrarla. La luz del atardecer desapareció en minutos y el aire se volvió más denso, más húmedo. Avancé despacio, sintiendo que las llantas pisaban piedras. Después de unos 20 minutos, la niebla comenzó a caer. A lo lejos se veía un grupo de luces amarillas. Pensé que era el pueblo. Pero a medida que me acercaba, noté que no eran farolas modernas, sino lámparas de gas, como las de antes. Entré en lo que parecía una calle principal. A ambos lados, las casas eran de adobe y tejas, muchas con las ventanas rotas y las puertas torcidas. Me extrañó que, a pesar del estado de abandono, en algunas ventanas se alcanzaban a ver sombras moviéndose. Paré frente a lo que parecía una tiendita vieja, con un cartel de madera que decía miscelánea de Doña Marta. La puerta estaba entreabierta. Toqué el claxon una vez. Nadie salió. Pero dentro, una radio vieja comenzó a sonar sola, emitiendo una melodía antigua, distorsionada, que reconocí de mi infancia, La Barca de Oro. El sonido me heló la sangre. Bajé del camión para mirar alrededor. El aire olía a humo y humedad. El suelo estaba cubierto de hojas secas. En el silencio del pueblo, escuché algo más, voces, muchas, susurrando mi nombre. Raúl. Raúl. La voz venía de todas partes, como si el viento la trajera. Regresé corriendo al camión, pero las luces delanteras comenzaron a parpadear. En el parabrisas se formó una capa de vaho, y sobre ella, como si alguien dibujara con un dedo, apareció una palabra: vuelve. Arranqué el motor. El camino de salida parecía distinto, más estrecho, cubierto de ramas. Avancé sin mirar por los espejos. Pero justo cuando estaba a punto de salir del pueblo, alguien se cruzó frente al tráiler. Frené en seco. Era una niña, de unos 9 años, vestida con un uniforme escolar viejo y una trenza suelta. Estaba empapada, con la mirada fija en mí. ¿Te vas a ir otra vez?, me dijo. El aire se me fue del cuerpo. ¿Otra vez?, pregunté, sin entender. La niña dio un paso hacia adelante y señaló el camino. Nos prometiste que volverías. Antes de que pudiera responder, se giró y echó a correr hacia las sombras. Su figura se desvaneció entre la niebla. Conduje a toda velocidad, sin mirar atrás. La carretera se volvió un laberinto de curvas imposibles. Cuando por fin vi la luz de la autopista principal, el reloj del tablero marcaba 3:17 de la mañana. No recordaba haber conducido tanto tiempo. Llegué a un paradero en las afueras de Chilpancingo y me bajé para calmarme. Un colega que estaba desayunando me preguntó de dónde venía. Del desvío a San Isidro, respondí. Su expresión cambió por completo. ¿San Isidro?, repitió. Ese pueblo desapareció hace más de 40 años. Lo arrasó un deslave en el 78. Murieron todos. Le pedí que me acompañara al lugar al día siguiente. Volvimos juntos, pero en el punto donde recordaba el desvío solo había monte y piedras. Ni rastro de la carretera, ni señales, ni nada. Sin embargo, al pie de un árbol encontramos algo que me dejó helado, una mochila escolar con el nombre Lucía Enríquez bordado en la etiqueta. Mi apellido. Yo no tengo hijas. Desde esa noche, nunca volví a tomar rutas desconocidas. Pero hay algo que no me deja en paz. Cada 7 de abril, a la misma hora en que entré a aquel pueblo, mi radio enciende sola y suena la misma canción, La Barca de Oro, acompañada por una voz infantil que dice: Raúl, vuelve. Y en el espejo retrovisor del camión, a veces creo verla sentada, con su trenza deshecha y el uniforme empapado, mirando hacia adelante, esperando que algún día cumpla la promesa que no recuerdo haber hecho. Hola canal, mi nombre es Adrián, y soy trailero desde hace 18 años. En este oficio uno aprende que hay lugares donde el camino parece tener memoria, sitios donde el tiempo no avanza igual y la noche pesa distinto. Uno de esos lugares se encuentra en la carretera vieja entre Saltillo y Monterrey, en un tramo olvidado que los mapas ya no muestran y que los choferes veteranos evitan por instinto. Ahí, en la parte más alta de la sierra, hay una curva cerrada que todos llaman la Cima del Diablo. Casi nadie la cruza de noche, pero yo lo hice una vez, sin saber que no todos los faros que se ven en el camino pertenecen a autos vivos.
Fue a finales de septiembre del 2019. Tenía que entregar una carga antes del amanecer y, para ahorrar tiempo, decidí tomar la carretera vieja. Era pasada la medianoche y el cielo estaba despejado. A lo lejos se veían los cerros dibujados por la luz de la luna. Conducía tranquilo, escuchando un corrido bajito en la radio, cuando el GPS comenzó a fallar. La pantalla se puso en negro y la aguja del velocímetro empezó a temblar. No me preocupé. Ya conocía esos errores en las zonas altas, donde la señal se pierde. Sin embargo, el ambiente cambió de un segundo a otro, el aire se volvió más frío, el rugido del motor sonaba hueco, y la neblina empezó a descender como un telón espeso. A la altura del kilómetro 214, vi un par de luces adelante. Al principio pensé que era otro tráiler bajando la sierra. Pero algo no cuadraba, las luces no se movían como las de un vehículo en movimiento. Permanecían estáticas, suspendidas en el aire. Reducí la velocidad y avancé con cuidado. A medida que me acercaba, las luces se separaron lentamente, como si el otro vehículo estuviera abriéndose a un costado del camino. Me alivié. Supuse que el conductor se había orillado para descansar. Pero cuando pasé a un costado, sentí un vacío en el estómago, ahí no había ningún camión. Ninguna carrocería, ningún ruido de motor. Solo los dos faros encendidos flotando sobre el pavimento. El cuerpo se me erizó. Pisé el acelerador, tratando de dejar atrás esa imagen, pero las luces comenzaron a seguirme. Las veía por el retrovisor, acercándose cada vez más. Los faros eran amarillentos, antiguos, como de los camiones de los años 70. Apreté los dientes, tratando de no perder el control en la bajada. De pronto, un claxon retumbó detrás de mí. Largo, desesperado, tan fuerte que el volante vibró. La radio se encendió sola y una voz de hombre gritó entre la estática. ¡Frena! ¡Frena! Pisé el pedal con fuerza, creyendo que algo se atravesaba. El tráiler derrapó varios metros hasta detenerse. Respiré agitado, con las manos sudando sobre el volante. Miré por los espejos, y las luces seguían ahí, justo detrás, a pocos metros, inmóviles. Salí del camión con la linterna temblando entre los dedos. El silencio era absoluto. La neblina formaba remolinos frente a mí. Di unos pasos hacia las luces, pero éstas se apagaron al mismo tiempo, dejando la oscuridad más densa que he visto en mi vida. El aire olía a caucho quemado. Giré hacia mi tráiler y noté algo que me heló la sangre. Sobre la parte trasera del contenedor había marcas de manos, decenas de huellas negras, como si alguien hubiera intentado detener el vehículo. Me subí de un salto y aceleré sin mirar atrás. La neblina seguía tan espesa que apenas podía ver a 3 metros. Pero algo peor ocurrió. Los faros volvieron a encenderse, esta vez delante de mí, suspendidos sobre la carretera, bloqueando el paso. Frené. El silencio volvió. Solo se escuchaba el tic-tac del motor enfriándose. Y entonces, en medio de la neblina, apareció una silueta caminando lentamente entre los faros. Era un hombre, vestido con un overol oscuro, cubierto de hollín. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. ¿Por qué no frenaste?, me dijo con voz ronca. ¿Qué? Alcancé a responder. Nos mataste a todos, susurró, y dio otro paso hacia mí. La temperatura dentro del camión cayó de golpe. En el parabrisas comenzaron a formarse gotas, pero no de agua, eran pequeñas manchas de aceite negro que se deslizaban lentamente. El tablero parpadeó. La radio volvió a encenderse, reproduciendo una grabación vieja, llena de estática. Entre el ruido se escuchaban voces, gritos, el sonido de un claxon y un impacto. Intenté mover el volante. Nada. El motor no respondía. Solo las luces frontales seguían alumbrando al hombre, que ahora estaba justo frente a mí, a pocos metros, con la cabeza inclinada. «Devuélvenos la luz», susurró, golpeando el capó con la mano abierta. El golpe resonó metálico, profundo, como si lo hubiera dado desde dentro. Cerré los ojos, grité, y giré la llave con todas mis fuerzas. El motor rugió. Aceleré, atravesando la neblina. Sentí que algo golpeaba el costado del tráiler, 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente el ruido se desvaneció. Cuando la niebla comenzó a disiparse, la carretera volvió a ser la misma de siempre.
El reloj marcaba las 3:09 de la mañana, aunque, según mi cálculo, debía haber pasado por ahí casi una hora antes. El GPS volvió a funcionar, pero mostraba mi posición a 20 kilómetros de donde recordaba haber estado. Al llegar a Monterrey, en la terminal de carga, le conté al supervisor lo ocurrido. Se me quedó mirando en silencio, con el rostro serio. No vuelvas a tomar la carretera vieja, me dijo, esa curva está cerrada desde hace años. En el 79 se desbarrancó un tráiler cargado de combustible. Dicen que el chofer nunca frenó, que iba dormido. Murieron él y toda una familia en un sedán. Nadie volvió a pasar por ahí de noche. Le mostré el costado del camión. Las marcas de mano seguían ahí, marcadas con grasa negra, imposibles de borrar. El mecánico las limpió 3 veces y aún reaparecían, como si estuvieran grabadas en el metal. Desde esa noche, cada vez que manejo por zonas montañosas y el tablero marca las 3 de la mañana, los faros del tráiler parpadean una sola vez. No importa si estoy detenido o en movimiento. Y en el radio, muy bajito, se escucha el sonido de un claxon lejano, prolongado, que termina en un golpe seco. Algunos dicen que en la cima del diablo todavía pueden verse 2 luces amarillas flotando sobre la carretera, moviéndose despacio entre la niebla. Los traileros que las ven saben que no deben frenar, ni mirar por los espejos, ni responder si una voz les habla por la radio. Porque los faros que brillan en esa curva no pertenecen a este mundo. Yo lo sé. Porque una vez, cuando me atreví a mirar hacia atrás, vi reflejada en los cristales de mi tráiler la silueta de un hombre con overol oscuro, y detrás de él, los faros amarillos encendidos otra vez. Hola canal, mi nombre es Humberto, y llevo casi 20 años conduciendo autobuses de pasajeros en rutas largas. En este trabajo uno aprende a respetar el camino, porque no hay carretera que no guarde historias. Pero lo que viví una noche de octubre del 2021, en la autopista abandonada que conecta San Juan del Río con Tepeji del Río, me hizo entender que hay lugares donde la realidad no termina en la última curva. Todo comenzó cuando la central me pidió cubrir un viaje de emergencia. Era un recorrido sencillo, sin paradas, con 10 pasajeros que iban a la Ciudad de México. Salimos de San Juan a las 11:45 de la noche, bajo una luna amarilla que apenas se asomaba entre las nubes. El aire olía a tierra mojada, y las luces del camino parpadeaban como si la electricidad fallara. Durante la primera hora, el viaje fue normal. Los pasajeros dormían y la carretera estaba casi vacía. Pero al llegar al kilómetro 71, el GPS comenzó a marcar una desviación. Según la pantalla, había un nuevo tramo que cruzaba directamente hacia la autopista federal, pasando por un peaje llamado Caseta El Encantó. Nunca había oído de él, pero confié en el sistema. Tomé el desvío. La carretera era perfecta, recién asfaltada, con líneas blancas recién pintadas y luces modernas a los costados. Me sorprendió no ver ningún otro vehículo, pero seguí adelante. A los pocos minutos, el aire cambió. El viento dejó de soplar y el sonido del motor se volvió hueco. Los faros iluminaban un tramo interminable que parecía no avanzar. Y entonces, lo vi, una caseta de peaje iluminada por luces amarillas, con 3 cabinas abiertas. Me orillé en la ventanilla de cobro. Dentro de la caseta, un hombre uniformado se acercó lentamente. Su cara estaba pálida, y sus ojos, hundidos bajo la visera. Buenas noches, le dije. ¿Cuánto es el peaje? El hombre me observó unos segundos antes de responder. Son 10 almas, digo, 10 pesos. Reí nervioso, pensando que era una broma. Saqué una moneda y la dejé en la bandeja. El sonido metálico del impacto resonó demasiado fuerte, como si la moneda hubiera caído en un pozo profundo. El hombre sonrió apenas, levantando la pluma del peaje con un movimiento lento. Buen viaje, señor conductor. Dijo, pero su voz sonó doble, como un eco que venía de debajo de la tierra. Avancé, pero al mirar por el espejo retrovisor, la caseta había desaparecido. No había luces, ni estructura, ni nada. Solo oscuridad. Apreté el volante. El ambiente dentro del autobús se volvió pesado. Algunos pasajeros se movieron inquietos. Uno, un anciano de abrigo gris, se levantó tambaleante y me preguntó: ¿Ya casi llegamos? Sí, falta poco, le respondí.
Eso mismo dijiste la última vez, dijo, y volvió a sentarse. Su comentario me heló la sangre. No recordaba haberlo visto antes en mis viajes. Intenté concentrarme, pero el tablero comenzó a parpadear y el reloj digital se reinició solo. Las luces interiores del autobús se apagaron un instante, y en ese parpadeo noté algo imposible: había más pasajeros de los que habían subido. Conté 12, luego 15, y cuando las luces se estabilizaron, volví a ver solo 10. Cerré los ojos un momento. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no era el cansancio. A lo lejos, otro peaje apareció. Era idéntico al anterior. Mis manos comenzaron a temblar. Me detuve frente a la cabina del centro. Esta vez, dentro había una mujer con el mismo uniforme. Tenía la piel casi translúcida y una sonrisa tensa. «Son 10 pesos», dijo. «Ya pagué en la anterior», le respondí. «Aquí no pasó nadie antes», contestó, sin pestañear. El corazón me golpeaba el pecho. Sin saber qué hacer, entregué otra moneda. Ella sintió y bajó la mirada. Antes de que arrancara, murmuró algo que apenas pude oír. «A veces los que pasan no regresan, señor». Aceleré con fuerza. El motor rugió. La carretera comenzó a serpentear, y la niebla cayó tan espesa que parecía que flotábamos entre nubes. Los faros apenas alcanzaban a iluminar un par de metros. En el espejo lateral, vi algo que me hizo perder el aliento: una fila de autos antiguos, detrás de mí, todos con las luces apagadas, siguiéndome en silencio. Sentí el impulso de detenerme, pero una voz femenina surgió del radio, la misma que había escuchado antes, repitiendo: «Siga derecho, ya casi llegan todos». Entonces lo entendí. Esa carretera no era un atajo. Era una ruta cerrada, una carretera fantasma. Los rumores decían que la caseta El Encanto había colapsado en los años 90, cuando un autobús y varios autos quedaron atrapados en un derrumbe. Nadie sobrevivió. El camino comenzó a ascender. El aire olía a tierra y azufre. Las luces del tablero titilaban como si estuvieran a punto de fundirse. Al final de la subida, vi algo que me heló la sangre: otra caseta, idéntica a las anteriores, pero con todas las luces apagadas. No quise detenerme. Pasé de largo, y el parabrisas se cubrió de polvo, como si hubiera cruzado una nube de ceniza. En ese instante, el reloj marcó 3:33 de la mañana, y el motor se apagó. El autobús se detuvo solo, en medio de la nada. El silencio fue absoluto. Miré por el retrovisor. Los pasajeros seguían en sus asientos, todos dormidos, excepto el anciano del abrigo gris. Se levantó, caminó hacia mí, y con una voz baja dijo: «Gracias por traernos de vuelta, conductor». Antes de que pudiera responder, se desvaneció frente a mis ojos, igual que el resto de los pasajeros. El autobús quedó vacío. Cuando amaneció, un grupo de policías federales me encontró detenido al costado de la carretera, a pocos metros de la autopista moderna. Me dijeron que estaba en un tramo cerrado desde 1991, justo donde se había derrumbado una caseta de peaje por una explosión de gas. Nunca encontraron los cuerpos de los conductores ni de los pasajeros que iban en los vehículos atrapados. Desde esa noche, evito conducir por carreteras abandonadas. Pero algunos traileros que cruzan por la zona aseguran ver, en la distancia, una caseta iluminada que se enciende solo a las 3 de la madrugada. Si te detienes, una voz te cobra 10 pesos y levanta la pluma, deseándote buen viaje. Dicen que si miras por los espejos después de pasarla, verás una fila de autos antiguos siguiéndote, todos sin luces, todos en silencio. Y cuando el reloj marque las 3:33, esos faros desaparecen, junto con el camino entero. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.